nosotros de la Fundación Rosa Luxemburgo aquí en São Paulo estamos muy felices con su presencia acá. Estamos también muy felices con la presencia del embajador Samuel Pinheiro Guimarães, que viene hoy de Brasilia para nuestro debate, con la presencia de Alberto Acosta y con la mediación de nuestra compañera Verena Glass. Para introducir un poco el debate, voy a contar unas dos anécdotas personales. La primera vez que yo vi como periodista acá en Brasil al embajador fue en el año 2001 en San Pablo, justamente, cuando él dio una palestra brillante sobre los peligros del ALCA, que era el gran proyecto imperialista en esa época, ¿no? Y en varios artículos míos he hablado sobre geopolítica y él sí ha sido la referencia principal como figura que ha norteado el debate, inclusive más todavía desde la asunción del presidente Lula en el 2003, cuando el embajador estuvo de número 2 prácticamente en el Itamaraty y con sus muchas intervenciones, con sus publicaciones, ha dado muchos insumos a ese debate, inclusive después del fin del ALCA, cuando él asumió hace 2 años como alto comisionado del Mercosur y ha también tratado de hacer, avances importantes en el campo de la unificación del Mercosur y de la América del Sur. Por otro lado, Alberto Acosta, nuestro compañero del Ecuador, también ha sido una referencia importante en el debate de los últimos años en América del Sur. Un momento bien especial fue cuando, después de ser el primer ministro ecologista de minas y energía del mundo probablemente, él asumió al final del 2007 como presidente de la Asamblea Constituyente en Montecristi, una pequeña ciudad en el Pacífico ecuatoriano. Y él realmente dirigió este proceso ejemplar de la Asamblea Constituyente, invitando a toda la sociedad, organizada o no, a Montecristi a plantear sus puntos de vista en un proceso altamente participativo y ejemplar. Y al final de todo ese proceso se logró construir conjuntamente una constitución ejemplar en el mundo, para el mundo, porque esta constitución, como primera en el mundo, ha codificado los derechos de la naturaleza y como línea transversal, que pauta toda la construcción de la Constitución ecuatoriana, el buen vivir. Entonces, nosotros estamos muy satisfechos de tener a nuestros dos compañeros acá para tener un debate intelectualmente, pues, maravilloso, tengo certeza de eso. Y bienvenidos otra vez, embajador, ex ministro. Muchas gracias por haber venido y buen debate. Obrigada, Gerhard. Bom, as apresentações já foram feitas e eu vou usar os 2 idiomas aqui no Mercosul, ou seja, eu vou falar em português, e os 2 debatedores eles vão fazer os debates em espanhol, em função do grande número de pessoas dos nossos países vizinhos da América do Sul, que têm uma certa dificuldade de compreender o português, principalmente em debates mais teóricos. Então, a gente optou por essa solução e agradecemos muito ao embaixador pela gentileza de fazer o debate em espanhol. Eu vou falar em português para facilitar um pouco. Bom, podemos, então, começar, embaixador?
Muy buenas noches a todas las señoras y los señores. Quería agradecer mucho a la Fundación Rosa Luxemburgo por la invitación para participar de ese debate y aprovechar la oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre la cuestión de la minería, pero y de los modelos de desarrollo en el continente principal, latinoamericano, principalmente sudamericano. Yo creo que para compreender bien lo que se pasa, incluso en la cuestión de la minería en el continente sudamericano, es necesario comprenderlo a partir de la disputa política, ideológica en el continente. Entonces, a partir de la idea de que mucho de lo que se pasa en el continente tiene a ver con la política norteamericana. Los Estados Unidos de América tienen una estrategia económica global permanente. El objetivo permanente de esa estrategia es construir una economía global, una economía universal, sin obstáculos a la libre circulación de bienes, de servicios, de capitales. Y para eso tiene esto como su objetivo a partir de la premisa que consideran que ellos tienen las mayores empresas, las más dinámicas tecnológicamente, las más poderosas financieramente, y que en esta economía global, sus mega empresas irían vencer todas las concurrencias en todos los mercados, básicamente, con el resultado de que tendría una posición para generar ganancias e enviarlas a la sociedad americana. Ese es el objetivo. Todo el resto es un poco, digamos, ¿cómo se dice? Disfraces. ¿Cómo se dice? Disfraces, ¿no? Son disfraces ideológicos. Ese es el objetivo. Entonces, para América del Sur tiene una estrategia marginal de la Organización Mundial de Comercio, después tiene la estrategia de acuerdos regionales, como ha sido el NAFTA, después la propuesta del ALCA, del ALCA. Y después, como eso no marchó tan bien, pasaron los acuerdos bilaterales. Entonces, hoy tenemos en América Latina en general, los países que han celebrado acuerdos bilaterales con Estados Unidos o regionales, como el caso de Canadá, México, toda la América Central, más la República Dominicana, más Perú, Colombia y Chile. Estos países tienen una estrategia de desarrollo que es totalmente neoliberal y que tiene como parámetro los acuerdos que llaman de libre comercio, pero son acuerdos económicos, son mucho más amplios que de libre comercio. Yo creo que la negociación estaba también muy adelantada con Venezuela y con Ecuador, pero que no terminó la negociación por el cambio de gobierno que ocurrió en Ecuador y Venezuela, perdón. Sí. En Ecuador y Venezuela estaba todo muy adelantado, estaba todo ya. Eso de un lado. Entonces, tienen países que tienen políticas nítidamente neoliberales, con un grado de participación del Estado en la economía muy bajo, ¿no? Totalmente abiertos desde el punto de vista de comercio exterior, de circulación de capitales por las inversiones extranjeras. Eso está en todos los acuerdos bilaterales. Después hay otro grupo de países que tienen lo que se puede llamar una política de nuevo desarrollismo, quizás, o aquí llamamos de neodesenvolvimentismo, pero nuevo desarrollismo, que son los países de Mercosur, básicamente. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y los países que no están ni en una situación ni en otra, que son los Venezuela. Venezuela ahora ingresó a Mercosur, pero tiene una política económica distinta. Venezuela, Ecuador y Bolivia, ¿no? Entonces, esto es una disputa por la hegemonía económica en la región. Se verifica en los países que han assinado los acuerdos y se verifica fácil la resistencia que tienen muchos países, principalmente los países andinos, que son mineros, ¿no?
produtores de minério, contra os países, digamos, que têm políticas mais independentes, mais à esquerda, como Venezuela, Equador e Bolívia. E também em relação aos países que não assinaram os acordos e que há uma pressão sempre muito forte, sempre renovada, para que se assinem os acordos. A iniciativa recente de México, Colômbia, Peru e Chile de criar uma aliança do Pacífico está dentro deste contexto. É uma iniciativa e que aqui, em Brasil, por lo menos, é utilizada por a mídia para dizer por que o Brasil não deve assinar um acordo com esses países e abandonar, como se disse, as malas companhias, não? As malas companhias de Venezuela, de Argentina, um pouco menos malas no caso de Paraguai, segundo eles, não segundo eu. Não, que não me compreendam mal. Não. Então, este é o contexto. Este contexto tem a questão da demanda internacional por, como se diz, minerais ou minérios? Minerais. Por minerais, que se empieza, que tem a ver com a especulação nos preços dos minerais, mas tem a ver com a fortíssima demanda china por minerais, fortíssima. E a situação não é tão forte porque a atividade econômica em Estados Unidos e Europa está reduzida, mas quando se retoma, se vai retomar aún mais. E isso tem um efeito muito grande sobre os países produtores de minerais, que são os países de América do Sul. Se vamos a tomar Chile, Peru, mesmo Colômbia, minerais e hidrocarburos, não? Como Venezuela, Equador, Bolívia e mesmo o Brasil, porque tem a produção e exportação de mineral de hierro e de outros minérios também. Alguns até muito importantes, como o nióbio e outros. Não? O lítio em Bolívia e outros países também. Então, é uma demanda muito forte que tem uma influência muito grande sobre a política econômica, sobre o que chamam como se diz, a enfermidade holandesa. A enfermidade, se diz? Sim. A enfermidade holandesa. A enfermidade holandesa, não? Que é uma demanda muito forte por produtos primários que hace que as inversões se destinem a los minérios e a los minerais em estado bruto, como se diz, para o extrativismo. E toda a luta, naturalmente, que hacen os países para... Há os aspectos ecológicos que han sido mencionados antes acá, muito importantes, sociais, ecológicos e tudo mais. E, además, a questão da transformação industrial, que é outro problema. Tudo isso dentro de uma concepção de que o desenvolvimento de los países de América del Sur, segundo muitos, deveria hacerse dentro de um contexto capitalista e não dentro de um contexto socialista. Então, se é um contexto capitalista, em los países que han assinado os acordos de livre comércio, é o capitalismo mais, digamos, mais liberal. Os países que não han assinado os acordos de livre comércio, há uma certa disputa, intervenção do Estado, possibilidades de reduzir um pouco o impacto, um pouco, não totalmente, mas possibilidade de reduzir o impacto ecológico e o impacto social dos projetos de mineração. E toda a questão do agronegócio, que não afeta todos os países de Sudamérica, mas principalmente afeta a Argentina, naturalmente, afeta a Brasil, a Uruguai, a Paraguai. Então, a questão da mineria está dentro desse contexto de uma forte demanda internacional, muito forte demanda internacional, ao mesmo tempo
las cuestiones ambientales, ecológicas, la resistencia de las poblaciones locales y al mismo tiempo la cuestión ideológica de saber cómo se va a conducir el desarrollo económico y social. Los neodesarrollistas dicen, no hay una opción socialista, solamente, digamos, hay que modificarla, procurar, ¿cómo se diría? Humanizar el capitalismo. Humanizar el capitalismo, ¿no? Y después eso sería una etapa para el socialismo en el futuro. Bien, es una cuestión teórica muy difícil de saber cómo se ocurriría, ¿no? Yo creo que ya pasé los 10 minutos, creo, ¿no? Quase. Falta un minuto más. Bien, entonces esta es la situación que a mi juicio, que se coloca, ¿no? Y del punto de vista bien, ese es un otro comentario, ¿no?, que estaba hablando con el profesor Guerra, que es la situación de Estados Unidos face a las nuevas tecnologías de explotación del shale gas, ¿no?, que son enormes las reservas americanas, que va a hacer con que Estados Unidos, y hay las reservas argentinas de vaca muerta también, que son también muy grandes, que va a cambiar la situación geopolítica, pero también va a cambiar la situación de los productores de hidrocarburos de América del Sur, ¿no? Seguramente va a afectar mucho. Entonces, estas son apenas reflexiones sobre esta cuestión. Es una cuestión ideológica mayor, la cuestión de saber cuál es el destino de las sociedades sudamericanas. Si hay un destino necesariamente, exclusivamente capitalista, hay los capitalistas neoliberales, estos no tienen problema de conciencia, ya optaron, ¿no? Y hay los que, digamos, piensan que es posible hacer una nueva forma de desarrollo económico, menos agresiva al medio ambiente, menos agresiva socialmente, a las comunidades locales. Y después hay las propuestas del socialismo bolivariano del siglo XXI, las propuestas de Ecuador y las propuestas de Bolivia, que creo que no son exactamente iguales, hay diferencias importantes. Muy bien, muchas gracias por la atención de todos.